surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. No, I'm lost in your freedom. And this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring, he's roaring, he's roaring like a lion. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You send son, heaven to earth. Live us all, it's eternally heard. I still for you, no furnace here. My God, I'll only ever give my all. For Jesus, wherever for your name, we'll never be ashamed of you. I praise you, know we are today. Take it up, take it up. Muy buenas noches, bendiciones, mis amados hermanos, un gusto saludarles. Bienvenidos, bienvenidas, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos en nuestro tiempo de conexión, hoy día jueves, estamos en 1 de agosto y se nos fue el mes de julio, así que ya estamos pronto, en pocos meses, ya estamos finalizando el año y sabemos que el tiempo debemos aprovecharnos. Así dice nuestro Señor a través del apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y esta noche, cada uno de nosotros, los que estamos reunidos aquí en esta sala de Zoom, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a darle gracias a nuestro Señor y vamos a comenzar nuestro tiempo. Vamos a seguir hablando acerca de ser administradores del fuego de Dios. Padre, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por permitirnos reunirnos
Señor, dándote el lugar que te corresponde. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que al poder compartir tu palabra, tú nos ayudas, Señor, a enriquecer, Padre eterno, nuestro espíritu, nuestro corazón. Nos ayudas a enriquecer, Padre celestial, el conocimiento de tu palabra, el cual, Señor, nos puede hacer sabios para esta vida. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, levanta y motiva a tu pueblo, Señor, a avanzar, a seguir y a no desmayar, teniendo en cuenta, Padre eterno, que tú regresas por tu iglesia y que tú, Señor Dios, Padre, buscas una iglesia, Señor, santa, sin mancha y sin arruga. Te damos gracias, muy buen Dios, toda la gloria y toda la honra sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Listo, mis amados hermanos, vamos a avanzar, vamos a comenzar en esta noche. Dios le bendiga nuevamente. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar con este hermoso tema acerca de lo que es administrar el fuego de Dios y algo que comenzamos el día martes. No olvidemos que la premisa fue la siguiente, que la humanidad hoy en día y más la iglesia, los cristianos, los seguidores de Cristo hemos olvidado el gran valor que nosotros tenemos como personas y el valor que tenemos en Dios y que nosotros no valemos por lo que hayamos estudiado para ser alguien en la vida. Normalmente siempre se suele decir a los hijos, estudie para ser alguien en la vida. No valemos por la aprobación que tenemos o alguien tiene de nosotros. No valemos por la vestimenta, por la apariencia física que otros quieren ver, y nosotros tenemos que recordar que somos valiosos porque somos una creación de Dios, somos una creación maravillosa, somos una creación magnífica, somos hechura suya y creación de sus manos, y por eso tenemos un gran valor. Entonces, hay algo que descubrimos y que aprendimos el martes para ya encajar con lo que viene a continuación. Lo que aprendimos es que el Señor nos hizo algo maravilloso en usted y en mí, y nos dio el valor que nos corresponde, y que el Señor desde el libro de Éxodo, bueno, desde la creación ya lo había estado mencionando, pero en el Éxodo fue donde se ratificó, donde el Señor había prometido al pueblo de Israel que habitaría en medio de ellos, y por ende mandó a construir un tabernáculo. Pero lo que les dijo: ustedes serán una nación santa, ustedes serán reyes y serán sacerdotes como hijos de Dios, y que poco a poco, durante toda la historia, ese sacerdocio se fue perdiendo y quedó solamente a la familia o a los descendientes de Aarón, y así fue durante mucho tiempo. Y con Cristo, Cristo vino a hacer una obra maravillosa y vino a devolver ese sacerdocio. Precisamente estoy escribiendo todo el discipulado para varones de Sudamérica Norte, y estoy hablando acerca de eso, de recobrar el sacerdocio, de recobrar la identidad, de recobrar ese lugar que el Señor en Cristo nos dio, que es ser el sacerdote como hombres, porque también habla en el Antiguo Testamento que fueron llamados los varones de Israel a presentarse delante del Señor y cumplir una tarea sacerdotal para este tiempo. Y eso lo menciona el sacerdocio, lo regresó el Señor, y lo menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 al 6, donde el Señor nos hizo sacerdotes de su reino. Y luego en Apocalipsis, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10, donde dice: ustedes son un pueblo escogido por Dios, ustedes son una nación santa al servicio del Rey, un pueblo que pertenece al Señor, ustedes son sacerdotes. Y cuando dice que somos sacerdotes es para cumplir una función, valga la redundancia, una función sacerdotal. Y hablamos acerca de lo que es esta gran noticia de ser sacerdotes, y el problema es que muchos no hemos todavía aceptado la posición de ser sacerdotes en Cristo Jesús,
y que aprendimos también que el sacerdote es un representante de Dios, es un embajador del Señor. El sacerdote es alguien que crea puentes entre el Señor y entre la humanidad y Dios, y que ese puente es Jesucristo, que es el único medio para que nosotros podamos acceder al Padre, que a través del evangelismo cumplimos ese sacerdocio, ese llamado pastoral, y que Dios es el que ama. Dios nos ama a cada uno de nosotros y ama nuestros hogares, nuestras vidas espirituales, y por eso al cumplir una función sacerdotal nos vamos encontrando y nos vamos dando cuenta del valor tan precioso de ser esos hijos de Dios. Usted y yo, amados hermanos, somos sacerdotes, es la premisa de la clase del día martes y de hoy. Somos esos sacerdotes, y vuelve a tomar ese sacerdocio, vuelve a tomarlo. Recordemos que las funciones también que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, el Señor les habla acerca en el Éxodo capítulo 27, versículo 20-21, les da una orden a los israelitas que ellos tenían que ir a traer del mejor aceite prensado. Tenía que ser de lo mejor, ese aceite de olivo, y mantener encendido permanentemente el candelabro con ese aceite que estaba en el lugar santo. Buenas noches, bendiciones. Entonces, ese aceite tenía que ser algo muy fino, un aceite bien preparado, tenía que ser, y mire, el Señor les dice prensado, pero tiene que ser el mejor. Entonces ahí aprendimos acerca de que ese aceite era para encender la menorá, que es ese candelabro de 7 brazos que nosotros a veces vemos en el judaísmo, se llama la menorá. Y ese candelabro no es para adornar la casa, ¿no? Eso no es para traer buena suerte, no. Ese candelabro representaba en ese entonces la luz del Señor, la presencia de Dios, los 7 espíritus de Dios. Bueno, eso es un estudio muy profundo y muy hermoso también para poderlo aprender. Pero el Señor les dijo, ustedes deben tener ese aceite, esa lámpara encendida. La menorá no tiene que apagarse, iglesia, no tiene que apagarse. Y ese es el fuego de Dios que tenemos que tener nosotros en nuestras vidas, que no permitamos que se apague ese fuego de Dios, ese ánimo del Señor. No permitamos que esa llama del Espíritu, esa llama del amor por el Señor, esa llama que enciende el amor familiar, que enciende el amor entre nosotros como iglesia, no podemos permitir que se apague. Y también en Levítico 6, de Levítico 6 del 8 al 13, también habla acerca de que el fuego en el altar donde se hacían los sacrificios tenía que estar siempre encendido. No podían permitir que ese fuego se apagara, sino siempre tenía que estar ardiendo, y que el sacerdote lo que hacía era sacar las cenizas muy cuidadosamente y comenzar a meter más leña en el fuego para ofrecer ese sacrificio. Y eso es lo que el Señor ha llamado a la iglesia hoy, que nuestros altares y ese sacrificio de alabanza, no sacrificios de subir una montaña de rodillas o llevar cosas a cuestas, dañando el cuerpo. Eso no le agrada al Señor, ya lo habló en la palabra de Dios, lo dice, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Pero mucha gente tiene esa costumbre, voy a hacer un sacrificio por Dios. Usted no necesita hacer ningún sacrificio por Dios. Dios ya hizo un sacrificio y fue a Jesús. Y a través de Jesús tenemos las riquezas en gloria, tenemos la bendición de Dios, ¿sí? Entonces, eso de dañarse las piernas subiendo una montaña, llevando cosas, eso no es para el Señor, porque hay un solo sacrificio. El único sacrificio que nos pide el Señor es un sacrificio de alabanza, de adorarle, de alabarle, el sacrificio de amarnos, de valorarnos, de estimarnos a nosotros mismos. Esas son cosas agradables al Señor, no dañar mis rodillas, no dañar a muchas cosas, y eso lo vemos en Latinoamérica, es muy común que entre pueblos y pueblos salen en caminatas largas y largas y largas, hasta descalzos, a ver si Dios me ve, si Dios me escucha, a ver si el Señor me va a mirar. Déjeme decirle algo, a veces parecemos esos pequeños saqueos que hacemos cosas y nos subimos para que el Señor nos vea, pero el Señor ya nos ve, el Señor ya nos conoce, el Señor ya conoce a Andrés, a Lady, a Luisa, a Marcia, a Maribel, a Nube, a Roberto, ya nos conoce.
Y Dios conoce su necesidad sin que tengamos que hacer ningún sacrificio, porque vuelvo y repito, el sacrificio más grande el Señor ya lo hizo y ese sacrificio fue dado a través de Jesucristo y ahí es donde mostró ese gran amor que tiene por usted y tiene por mí. Entonces hoy vemos que el sacerdote tiene que tener esa llama encendida, ese fuego encendido, ¿sí? Encender y avivar ese fuego. Y el aceite, hablamos un poquito acerca de ese aceite y que les mandé en el WhatsApp, les envié una lámina o una foto donde están, bueno, ese es aceite prensado, cómo le sacan y prensan el aceite, la oliva, perdón, para sacar ese aceite y que el aceite que debemos tener hoy en día, ese aceite, el mejor aceite se prepara. Y yo les mencionaba ahí en tiempos de adoración, de oración, cuando oramos estamos preparando un aceite especial, cuando adoramos a Dios, cuando intercedemos por otros, clamamos por otros, cuando pertenecemos a una iglesia, una congregación, porque ahí es donde Dios nos ayuda, nos moldea, nos direcciona, nos enseña y es mejor preparar ese buen aceite en la meditación de la palabra. Lo que estamos haciendo ahorita es preparando un aceite al Señor, un aceite agradable, porque este tiempo que usted está invirtiendo de 1 hora, créalo que le va a marcar toda la vida solamente si a usted lo permite y nos va a ayudar a cambiar nuestra vida. Otros ingredientes que le mencionaba son los frutos del Espíritu Santo, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, los 9 frutos del Espíritu. Bueno, es un fruto que es el amor, pero de ese fruto salen 8 más y ahí está todo lo que el Señor quiere que entreguemos a Él. Todos esos tiempos de aprender la palabra ayuda a que nuestra vida sea una vida, y permítame decirlo así, el aceite suave, pero que nuestras vidas también aprendamos a llevarlos de una manera suave y confiando en el Señor. Cuando hay una persona que ha apagado ese fuego, esa pasión, sí, eso suele suceder mucho en las relaciones de pareja. A veces la pareja le dice, oye, se apagó el fuego, ya no siento lo mismo. Y ahí es donde uno tiene que tener un ojo de alarma y decir, tenemos que encender el fuego, pero no en pasión, no es un fuego físico, hormonal, no, es un fuego diferente, es un fuego de un verdadero amor, porque el verdadero amor hace actos de acompañamiento, de restitución. Si su matrimonio, si su vida se ha apagado ese fuego, qué lindo que busque consejeros, invierta. A veces invertimos en cosas que no necesitamos o compramos ropa cara y está bien, yo no digo no compremos, pero ¿por qué no tomar un monto de dinero y decir esto lo voy a destinar para mi salud espiritual, para mi salud eh, emocional, para mi salud física, para mi salud matrimonial y llegar a un acuerdo con la pareja? Vamos a invertir en nuestro matrimonio y eso es lo que está pasando aquí cuando el fuego de Dios, el fuego del amor por el Señor no se mantiene encendido, se apaga, se va apagando esa llama, se va uno desmotivando en las cosas de Dios, se va desubicando. Por eso a veces terminamos leyendo otras cosas que no son la palabra, lo que les hablaba y ya lo he dicho por esta es la tercera ocasión en una clase que les digo, mirando metafísica, otras ciencias, sabiendo que la palabra de Dios es una herramienta tan valiosa y tiene tanta riqueza. Entonces andamos desubicados escuchando consejos de personas que no tienen una relación con Dios. Seguimos girando en ese mismo círculo por años y por años. Y eso es parte de la desmotivación espiritual, desinterés de las cosas espirituales. Ya no siento lo mismo, ya no me da ganas de orar, pastor, ya no me da ganas de leer la palabra, ya no siento lo mismo cuando voy al culto, a la iglesia, y sabe que no es el problema de la iglesia, de la enseñanza. Muchas veces, y yo digo en un 99% es cuestión de nosotros si estamos manteniendo la llama encendida. Entonces, ese nulo compromiso, no resistimos al cambio, a veces no aceptamos la reprensión o el llamado de atención de nuestro Señor y muchas cosas más. Entonces, ¿por qué hoy en día se ha apagado esa pasión y ese fuego por la iglesia, por el Señor? Vemos una iglesia hoy en día, no al redil, no, yo sé que eso no pasa en el redil, pero vemos una iglesia
muy distorsionada el día de hoy, una iglesia muy, permítame usar esa palabra, muy relajada, muy posmoderna. Está bien que cambiemos nuestras formas litúrgicas, pero no el fondo de la palabra. A veces vemos personas que van por ir nomás o por sentirse bien o por decir voy a obtener algo de Dios, pero después se apartan. Entonces encontramos aquí en la palabra por qué a veces se pierde esa pasión por el Señor y como sacerdotes descuidamos el fuego en el altar. Número uno, ah, a los que toman apuntes, si les gusta tomar apuntes de esta enseñanza, sin embargo, más tarde voy a subir al YouTube, lo pueden volver a ver, en la que subí el día martes ya hay como 280 reproducciones, gloria sea al Señor, porque fue un tema muy interesante y esta vez voy a subir la segunda parte, pero qué lindo que estemos aquí en directo, ¿no? Número uno, porque dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre. Entonces hoy podríamos decir, hay engaño en el corazón y a veces en ese mismo engaño, y el engaño es mentir, a veces mentimos a Dios y nos mentimos a nosotros mismos. Pastor, ¿cómo es eso? No entiendo que yo le miento a Dios cuando le mentí a Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia donde encontramos personajes que cometieron un error y pensaron que hacían las cosas o podían ocultarse de la vista del Señor, pero Dios nos ve, inclusive en este momento el Señor está al lado suyo y por eso siempre he dicho que cuando estudiamos la palabra siempre tenemos al autor en vivo y en directo con nosotros, direccionándonos, guiándonos. Cuando usted lee la Biblia, es el único libro donde usted tiene al autor cerca a usted. Y creo que Dios está cerca a usted. El Espíritu Santo está cerca a usted. Encontramos una historia muy interesante en el libro de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Una historia en el capítulo 5. Yo le invito a que me acompañe al capítulo 5. Esto lo han usado para otros temas también, pero hoy vamos a tocarlo para un tema acerca de el fuego de Dios, el engaño que a veces tenemos hacia las cosas de Dios o hacia el mismo Dios y nosotros mismos nos engañamos. Del versículo 1 al versículo 5 voy a leer solamente el problema que surgió aquí, que era un problema, cuando lo leamos era un problema innecesario, que a veces nos metemos en problemas innecesarios, después pasamos las cosas y nos damos cuenta y miramos atrás y decimos, qué innecesario, ¿por qué me puse a hacer eso de gana? Como dicen aquí en Ecuador, ¿no? Había un hombre llamado Ananías. ¿Cómo se llamaba ese nombre? Ananías, no el sacerdote ya que presentó al Señor Jesucristo, no, Ananías, un hombre llamado Ananías, que era un nombre muy común en el pueblo de Israel del primer siglo. Su esposa se llamaba Zafira. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenían. Voy a hacer una interpretación. Ya ahí, mira, mi hija, vamos a contextualizarlo. Tenemos un terrenito, tenemos un terreno, pongámonos de acuerdo, vendámoslo y nos repartimos o mejoramos o invertimos, que está bien. Si usted hace una venta es para una inversión y esa inversión tiene que producir mucho más fruto, no es para gastarlo. Recordemos que ya expliqué qué es gastar y qué es administrar y qué es multiplicar o invertir. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenían, pero entregó solo una parte de dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Y aquí dice, pastor, ¿le dan plata a los apóstoles? Claro, la gente en ese tiempo era muy dadivosa porque la obra de Dios también funciona y la economía la encontramos también con Jesús. Su tesorero era Judas. Inclusive él sacó de un peso una moneda y administró y dio al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios para sostener, para las misiones, para todo lo que se hacía en ese tiempo. Pero déjeme decirle algo, ellos no tenían la obligación de hacerlo. No tenían, lo hicieron cuando uno bendice la casa de Dios, nunca lo haga por obligación, nunca lo haga por imposición, sino hágalo porque usted ama y desea ver la obra de Dios que avance, sostener la casa de Dios. Y muchos a veces vienen con ese pensamiento a sostener a los pastores. No, es que es un trabajo y el obrero es digno de su salario.
Y como dice la palabra en el Nuevo Testamento, el que trabaja del Evangelio vive del Evangelio. Y lo vemos en Jesús porque también tenía sus finanzas. Qué lindo hablar de finanzas también. Podríamos hacer una clase especial de finanzas bíblicas que son, wow, muy enriquecedoras. Entonces ellos se le entregaron una parte y vuelvo y reitero, no tenían que hacerlo. No, nadie los obliga, ni siquiera tenía que decirle a los apóstoles, y en este caso a Pedro como pastor de la iglesia en Jerusalén. Eso era algo privado, algo de ellos, de su familia, pero estos se ponen de acuerdo y dieron una parte. Su esposa sabía lo que había hecho, ¿sí? Se quedaron y su esposa dijo, no, está mal. Sí, porque hicimos esto, no entiendo. Pero mire lo que sucede acá. Entonces Pedro dijo, Ananías, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vuelvo y repito, no tenían obligación de hacerlo. Y usted tampoco lo tiene la obligación de hacerlo, porque cuando es de corazón es mejor. Es como que usted no tiene la obligación de darle plata a los que cuidan en el centro los cautos. Si usted lo tiene de su corazón, y yo creo que lo mejor cuando uno la da de corazón es lo mejor, no por dar y para que no se pongan bravos, no. Entonces, Pedro dijo, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Porque cuando hay dinero, permítame decirlo, Satanás puede llenar el corazón. Por eso bien dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 6, primera Timoteo. Timoteo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nunca le dijo a Timoteo, no tengas dinero, nunca le dijo eso, ¿sí? El amor al dinero. Y cuando hay dinero, si uno no es un buen administrador, si uno no sabe multiplicarlo, si uno no sabe administrarlo bien, créalo que Satanás. Por eso siempre nosotros procuramos, ¿sí? Siempre administrar correctamente. Y la administración, porque se apaga el fuego y vea en la casa también pasa eso. Cuando usted administra y oculta cosas a su pareja administrativamente, ay, es que no sabe administrar. Habrían razones que podrían ser válidas. Pero cuando hay un matrimonio que ama a Dios y que se ama realmente y se respeta, ¿por qué tengo que ocultarle a mi pareja? Y eso yo hablaba en una charla de cuando hablaba de finanzas alguna vez en la iglesia, la famosa infidelidad financiera. Entonces le oculto, le oculto, le oculto y a veces puede llegar una deuda y alguien puede llegar a su casa, mire, está tal su esposo, no, no está, es que vamos a embargarle la casa. ¿Cómo así que me van a embargar? Todos esos problemas porque el amor al dinero es la raíz. Y cuando tuvieron el dinero entró el enemigo a su corazón, entró la envidia, la mezquindad, ¿sí? Si Dios nos daba el dinero es también, y quizás eso no cabe, en este mundo no cabe, que cuando yo recibo algo, si puedo y tengo, lo comparto, porque es mejor dar que recibir, dice la palabra de Dios. Lo bendigo. Qué lindo cuando aprendí finanzas con el pastor Gabriel Gil en un grupo que tenemos de WhatsApp. Decía, cada primer día del mes, bendiga la casa de Dios, destine para la bendición de la casa de Dios, bendígase usted mismo, tome un monto y bendígase. Yo les enseñaba eso. Y también destine algo para la gente. Y quizás dicen limosna, y está bien, es limosneo en el griego, es una dádiva que le puedas dar a alguien en la calle, o comprarle un pan, una funda de pan, quizás no sea económico, pero destine para darle a los pobres y los cielos se abren. Quizás a nosotros de niños nos enseñaron eso nuestros padres. No permita que cuando haya dinero en su mano entre Satanás, porque ese dinero nunca va a alcanzar, nunca va a alcanzar. Entonces, cuando hay engaño, a veces nos engañamos a nosotros mismos y decimos, eh, hacemos promesas, no, yo voy a dar para tal cosa y nunca. No se preocupe, yo pongo plata para esto. O en la iglesia suele suceder cuando queremos un bien común, pagar el agua, luz, algo entre la iglesia. Yo voy a destinar esto para y nunca lo hacemos. Y eso es engañarse. Entonces aquí le dice a Ananías, ay, permitiste que Satanás entre en tu corazón. Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo.
No estaba engañando a los apóstoles, no, estaba engañándose a sí mismo y al Espíritu de Dios. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? Luego no iban a... El terreno era tuyo, le dice. Aquí está cómo se desenvuelve, ¿no? Y le dice Pedro, el dinero, el terreno era tuyo antes de venderlo, era suyo, usted puede destinarlo. Y sigue diciendo acá, pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto, no tenías que traerlo. Ay, es que voy a dar para el Señor y bueno, esto es el problema del diezmo y todo, no vamos a entrar acá, no es relevante para ahorita, pero destinamos cosas quizás en el hogar y nunca lo hacemos. O nos engañamos a nosotros mismos. Por eso Pedro le dice, pudiste haber dispuesto del dinero a tu gusto, no fuera necesario mentirte a ti mismo, mentir al Espíritu Santo y traerlo acá sabiendo que es bajo otro, un mutuo acuerdo de engañar. Entonces aquí dice, ¿por qué se te ocurrió esto? Y yo me imagino a Pedro muy pastoral, un Pedro dando un consejo y le dice, ¿por qué se te ocurrió esto? Y encontramos aquí en el texto que dice, le mentiste a Dios, no a los hombres. Y a veces cuando hacemos esto, el fuego se apaga. Cuando nos mentimos en una relación matrimonial o de pareja, a veces nos mentimos a nosotros mismos y engañamos y hacemos cosas, pero recordemos que somos hijos de Dios. Y permítame decirle algo de corazón, sus suegros, más que los terrenales, tiene un suegro celestial que es Dios, porque esa mujer o ese hombre que comparte con usted, somos hijos de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es con el Señor. Por eso nos casamos por la iglesia y pedimos la bendición del Señor. Por eso, y bueno, yo soy de uno de los que digo, la gente debería casarse por la iglesia si realmente ama, porque el matrimonio civil, que yo lo hice, es un contrato que se puede romper, pero un matrimonio ante los ojos de Dios es un pacto y los pactos no se rompen. Entonces le dice acá, mentiste, le mentiste a Dios, no a los hombres. Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto. Todos los que supieron esto se asustaron mucho. Pastor, ¿murió realmente? Y después murió la esposa. Y eso lo podría enseñar después. ¿Cuál fue? ¿Qué se refería a la Biblia en muerte? ¿Por eso? Diríamos, pero por eso aquí vemos la palabra no es tánatos, que es muerte, ¿sí? Sino tiene otra palabra griega que es muerte moral, una moral. Nuestra moral muere cuando engañamos, cuando queremos destinar algo y después cambiamos de planes y o hacemos promesas al Señor. Entonces suele pasar, por eso es que como sacerdotes de Dios, ya entendemos el contexto que le estoy hablando, administremos bien, demos a Dios lo que le corresponde, no nos engañemos, démosle al que necesita, bendigamos. Por eso tenemos la canasta de amor. Cada domingo usted coja una compra, así sea una libra de arroz, un atún, algo, tráigalo a la canasta porque esa canasta la destinamos, perdón, para bendecir a otras personas, la destinamos para bendecir a alguien mismo de la congregación de la iglesia y lo hemos hecho y hay personas que dicen, pastor, cuando le entregamos esa bendición que los hermanos trajeron a alguien de la iglesia, muchas veces nos han dicho, pastor, usted no sabía la necesidad que estaba pasando y necesitaba, gracias, Dios le bendiga. A veces no sabemos, pero el Señor sabe a quién debemos darle. Porque vuelvo y repito, es mejor dar que recibir. Y cuando hay un fuego encendido en nuestro corazón, créalo, iglesia, créalo que nos volvemos dadivosos. Damos, porque la palabra dar aparece más de 390 veces en el Nuevo Testamento. Dar, siempre aparece dar, más que orar. Es que qué interesante, ¿no? No estoy diciendo que no oren, pero dar es lo mejor. Dar. Sembrar, 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 sembrar. Si usted siembra según su género, va a producir según el género. Si usted siembra rencor, pues que va a recibir rencor. Si siembra vanidad, va a recibir vanidad, rechazo. Si siembra discordia, va a recibir discordia. Todo es la ley de la vida
y la ley natural y espiritual de la siembra y la cosecha. Y sin mencionar la Biblia, sabemos que existe la siembra y la cosecha. Otra forma de que el fuego o identificar cuando el fuego, la pasión por Dios, en muchos aspectos también se apaga es cuando muchos a veces decimos amar a Dios, pero no queremos vivir como Dios manda. Qué interesante, ¿no? Decimos amar a Dios, pero no queremos vivir como Dios manda, ¿sí? Y aquí cabe, entra este versículo de Mateo capítulo 15 versículo 8 al 9 nos dice, del mismo Jesús tomó las palabras del profeta y dice, este pueblo me honra de labios para afuera. Mm. Eso es donde a veces nos equivocamos. Diosito, 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 pero a veces nos portamos mal con la familia, con la gente. Tenemos acciones. Sí nos vamos a equivocar, claro que sí, claro que sí. Pero al Señor dice, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son o normas de hombres. Y aquí, iglesia, les digo de corazón, siempre procuro y lo haréis y lo seguiré haciendo, predicar la Biblia, no normas de hombres. Por eso la iglesia no, yo no les puedo decir, hermanos, tienen que vestirse así, no, o tienen que vestir falda y pelo largo, no. Yo no lo voy a hacer porque eso son normas de hombres. Usted sabe que a ir a la iglesia tenemos que ir de una manera bien decorosa, sí, que sea como para ir a una iglesia como cuando usted va a una cita médica o algo, pero tiene que ir siempre bien presentado y como hijos de Dios, el presentarnos bien, también saber hablar bien. Entonces le dice, enseñan reglas de hombres y hoy eso está lleno. Cuando nuestro corazón está apaciguado, siempre buscamos reglas para ver cómo me ajusto a las reglas y sentirme bien. No, dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad para amar, hay libertad para hablar, hay libertad hablar sin temor, hay libertad para tomar decisiones en base no a una emoción o en base a otro, sino en base a la guía del Espíritu. Entonces, bueno, ya hablé acerca de esos ritos que hoy en día muchas iglesias hay, que a veces uno ve en las redes sociales, unos desórdenes impresionantes que son puros ritos, puras cosas, puro fanatismo. Y vuelvo y menciono, como iglesia no somos así porque estudiamos la palabra y siempre procuramos tener cordura y hacer las cosas como la Biblia, la dirección, la palabra profética más segura nos direcciona. Entonces no voy a abundar en esto. ¿Cómo más el fuego se apaga o esa pasión por Dios cuando resistimos al Espíritu Santo? El fuego de Dios se apaga. Y pastor, ¿cómo yo resisto al Espíritu Santo? No entiendo cómo sería esto. Vamos a mirar acá en Hechos capítulo 7 versículo 49 al 51. Me baso en Hechos de los Apóstoles porque el libro de los Hechos es donde el Espíritu Santo intervino y por eso le menciono que debería ser Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Siempre le he dicho este título. Hechos capítulo 7 versículo 49 al 51 nos dice, el Señor dice, el cielo es mi trono. ¿Cuál? El cielo es el trono del Señor. La tierra es un banquillo para mis pies. O sea, Él es grande, Él es superior. Y esa analogía que hace aquí de la representación de un Uranous, que sería cielo, de un banquillo. Y dice el Señor, ya les voy a decir quién mencionó esto, ¿qué clase de casa pueden construir para mí? ¿Qué clase de casa pueden construir para mí? No hay ningún lugar donde yo necesite descansar. Recuerden que yo hice todo esto. Ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo igual que sus antepasados. Y esto lo mencionó Esteban antes de morir, antes de ser martirizado y sacrificado, y que muy de lejos estaba Saulo. Cuando muere Esteban, habla de parte del Señor
y les dice a los judíos, el cielo es el trono de Dios, es mi trono, el banquillo, la tierra, ¿y qué clase de casa pueden construir a mí? O lo mismo es, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Aquí encontramos a Esteban diciendo esta declaración porque sabía que así como los judíos cerraron el oído a la instrucción de Dios, los mismos judíos no querían escuchar acerca de Jesús, no, se cerraron, eran muy religiosos. Hoy en día la gente está así. Hablarles de Dios es como insultarlos. Hablarles de Dios es rechazarlos. Hablarles de Dios es como agredirlos. Sí, pero vaya, recordemos lo que pasó en las Olimpiadas hace poco en la inauguración. Eso ya no es pecado, eso ya no, pero gracias a Dios, muchos coordinaron, estuvieron de acuerdo que lo que pasó ahí fue una burla a Dios. ¿Qué les ha hecho Dios? Eso me pongo a pensar, ¿qué les ha hecho Dios? Cada uno toma decisiones en su vida y nos suceden cosas a veces por infortunios de la vida, no porque Dios te quiera castigar. Entonces, el Señor les dice eso y Esteban les dice y les estaba reclamando porque habían cerrado sus oídos, porque prestaban más atención a ritos. El judío era, hasta el día de hoy, los judíos son llenos de ritos, fiestas, de ritos, cosas, hasta el día de hoy, y Dios no le gusta eso. Eso lo dice la palabra de Dios. Y a veces nos volvemos personas de ritos religiosos, sabiendo que, o a veces ah, ponemos más santo el templo y que aquí esté todo esto es santo. No, el templo es un lugar de, yo digo, mis amados hermanos, sí es la casa de Dios, pero es para ir a entrenarnos en la palabra, para ir a adorarlo, pero no para idolatrarlo. Por eso hoy en día vemos desde Constantino, cuando entregó los templos paganos al catolicismo, porque así fue la historia, le dio todos los templos paganos y de ahí vinieron todo lo de las imágenes, las iglesias pomposas, gigantes. Tengo que hacer una iglesia gigante con cúpulas, campanarios, oro por dentro, dinero por dentro, belleza por dentro, lo mejor porque está la casa de Dios. No, el Señor dijo, yo no habito en templos hechos de manos de hombres. Y hoy en día sucede eso. Vemos un templo grande y wow, Dios, gracias, magnífico eres. No, el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros somos el templo de Dios. Este templo tenemos que cuidarlo. Este templo tenemos que administrarlo, embellecerlo espiritualmente. Sí, claro, vamos a hacer un arreglo, pastor, pero vamos a arreglar la iglesia, claro, para que sea un lugar agradable también, cómodo, un lugar agradable para ir, ¿sí? Pero no es que la pared es santa y todo esto es santo, no, el santo somos nosotros, Dios nos hace santos. Por eso es que después en el año 70, Esteban lo que está haciendo es una declaración, una denuncia que comenzaron más a adorar el templo, porque el judío recordemos que era templocéntrico, templo, 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 y eso no le agradó a Dios, porque estaban su corazón en el templo, pero fuera de Dios, cumpliendo reglas de hombres, pero no lo que dice el Señor, y por eso Dios, y esta historia ya usted la sabe, en la historia está que en el año 70, el general Tito, romano, entra y asedia Jerusalén y quema el templo, derriba el templo y hasta el día de hoy no hay templo. Solo hay los muros del templo y le llaman los muros de los lamentos, porque hasta el día de hoy siguen lamentándose de una piedra, pero no lamentando su pecado, su maldad. Muchos se lamentan porque se cayó el templo y por eso van y colocan papelitos en el muro. Lindo conocer por historia, claro, a mí me gustaría conocer Israel, pero no para llenarme de ritos, sino para conocer la historia, los lugares que desarrollaron la vida de Jesús, sus discípulos. Pero Dios les destruye el templo, Dios les destruye el templo, como diciendo acá, yo no necesito templos, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios está en cada uno de nosotros y Jesús lo mencionó, el Señor está entre vosotros.
Y ese entos, esa palabra es entos, que es dentro de. Y Pablo viene y dice en Corinto, porque los corintios tenían lleno de templos paganos, y les dice, porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Estamos comprendiendo esta clase, mis amados hermanos, es preciosa. Dejemos los ritos. El templo somos los fieles, los hijos de Dios, los sacerdotes de Dios Altísimo, que es un Dios invisible y está en nosotros y está dentro de nosotros. No lo limitemos a una construcción, no lo limitemos a un espacio físico. A veces sí, está bien que tengamos nuestro cuarto de oración. Sí, está bien, pero no puedo decir es que ahí Dios me habla, solo ahí cuando en ese rincón ahí Dios me habla. No, no, estamos haciendo lo mismo que los judíos. Solo un lugar ahí Dios me habla. No, Dios me habla a través del campesino que está labrando la tierra. Dios me habla a través de la persona que está viviendo una circunstancia, una enfermedad. Esta semana, con una persona que hablaba porque quería ver una casa, conversamos y me puse a hablar de la vida con él y dice, lo que pasa es que mi esposa está con cáncer. Le escuché, ¿sí? Me contó su historia, cómo adquirieron la casa, todo lo que empezaron a vivir, su retroceso. Le escuché y le dije, ¿puedo hacer una oración por usted? Y créalo, mis amados, que esa persona bajó la cabeza y dijo, claro, gracias, lo necesitaba. Eso es, esa es la obra de Dios. Ahí está Dios, ¿sí? No lo limites a un lugar. Ahí está al lado. Por eso les decía, al hacer este estudio y leer la Biblia, el mismo autor está con nosotros. Nos está diciendo, hey, yo quiero estar en tu corazón, quiero estar contigo, quiero vivir contigo, quiero hacer morada contigo. Entonces, Dios también lo podemos ver a través de una circunstancia donde Dios se glorifica, un testimonio, ¿sí? Alguien que pueda a la iglesia un domingo decir, pastor, puedo dar un testimonio de 5 minutos, no predica. Le daría un espacio y nos puede contar qué hizo Dios en su vida. Pastor, mire, estaba enfermo de tal cosa y Dios puso su mano y me sacó. Pastor o hermanos, pasé una dificultad muy dura en mi vida y clamé a Dios, oré y la iglesia se puso en oración y salí en victoria. Ahí está reflejado el amor de Dios. Ahí está el Señor, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre y fue el tema del mes pasado. Entonces, no limitemos a Dios ahí, no lo limitemos, porque Dios es mucho más, mucho más. No lo reduzcamos a un templo. Dios es tan soberano y tan grande. Y por eso, irónicamente, y en esta, cuando dice Santiago, perdón, cuando dice Esteban, eh, la tierra es estrado de los pies, solo es el estrado de los pies. O sea, somos tan pequeños, pero tan valiosos para Dios. Somos, en todo el universo, somos un puntico, ni siquiera un puntico en todo el universo. Y Dios es tan amoroso que a ese puntico, que hacemos parte de esto, nos ama. Y Dios te ama. Por eso, mejore su vida. Por eso, busque de Dios, ame a Dios. Iglesia, valoremos las enseñanzas. Cuando no valora la enseñanza, estoy resistiendo a Dios. Vivamos la palabra, mantengámonos en comunión diaria con Dios, con su Espíritu, con nosotros mismos. Ayudémonos, sirvámonos, saquemos la iglesia adelante, lleguemos a tener lo mejor, ¿verdad? Lo que de esa manera de decir, veamos la iglesia bonita, veamos las cosas y nosotros hacemos el ambiente de la casa de Dios. Estudiemos más la palabra. Vamos a la oración el sábado, 8 de la mañana, de 8 a 9 o 9:30 o 10, no sé cuánto tiempo vamos a orar, pero es el primer sábado de cada mes. Nos vamos a reunir en la casa de Dios sábado. Usted con su carro coge el taxi, coge el bus y llega y vamos a tener un tiempo hermoso de oración. Muy bonitos son esos tiempos de oración. Dejemos el ritualismo, entendamos que Dios es todo y el Espíritu Santo quiere morar en cada uno de nosotros. No entristezcamos al Espíritu de Dios con nuestros pecados, incredulidad, falta de compromiso, con nuestras actitudes, con peleas a veces dentro de la misma iglesia, que es una familia, entre el matrimonio, ¿no? Con tristes al Espíritu Santo.
división padres, hijos, no. Procuremos la paz los unos con los otros. Y cuando descuidamos la casa de Dios y pensamos, siempre estamos pensando en ruina, ruina, nunca piense en ruina, piensa en bendición, porque Dios es un Dios de bendición. Quiero regalarles este versículo para levantar nuestro corazón y ese fuego y administremos bien el fuego del Señor. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 12. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 12 dice, recuerden esto. Voy a leer de esa manera, no, recuerden esto. El que siembra poco, cosecha poco, pero el que siembra mucho, cosecha mucho. Cada uno debe dar de lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Dios tiene el poder de darles más bendiciones que las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes, sacerdotes de Dios. Aquí ese sacerdote yo lo coloqué. Y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa, así como está escrito. El justo siembra sus bienes, da a los pobres, déle a los pobres, hermano. Bendiga a los pobres, bendígalos. Es que no trabajan y por eso están pobres. Usted déale a los pobres. Nunca dejen de hacer lo que es justo. Dios es quien da la semilla. ¿Y qué quiere decir eso? El salario que viene a usted. Su salario, su sueldo, su entrada por su negocio, su no sé qué negocio tenga, es Dios el que le da. Dios es el que le trae a los clientes, Dios es el que lo hace y pone una gracia. Y entre mejor administre, Dios va a dar más. Entonces por eso dice acá, Dios da igual manera, les dará a ustedes muchas semillas. Tus talentos son una semilla y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos, porque entre más bendecimos, Dios da más. Eso es una cadena. No sé si ha visto la película Cadena de Bendiciones, ¿no? Es una cadena. Tú bendices, hay propagandas, publicidades que uno ve que una persona le ayuda a cruzar la calle y ese se sintió ayuda y va y ayuda a otra. Así es con Dios. Cuando yo bendigo, cuando soy desprendido y no soy mezquino y soy generoso y con medida, Dios dice acá, eso es eh, una promesa de Dios. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos, ¿sí? La ofrenda que ustedes envíen con nosotros, dice el apóstol Pablo, motivará a muchos a dar gracias a Dios porque necesitan. Ustedes no solo están supliendo a las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a Él. La ayuda que ustedes ofrezcan servirá para que muchos le den gracias a Dios. ¿Cuántos hemos recibido una bendición de Dios? Y de pronto llegó una bendición sin que usted lo esperara. Y cada vez, iglesia, que venga un salario, que usted reciba su cheque, usted reciba o vaya al banco y le hayan depositado su salario, coja esa plata o ese dinero y diga, Señor, yo te doy gracias, porque esto proviene de ti. Bendígalo, 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 bendígalo. Y nunca me voy a cansar y quizás, vuelvo y repito, como decía el martes, se van a acordar de este pastor. Cuando tomen la bendición de Dios, eso no lo dice acá, está diciendo Corintios. La ayuda que ustedes ofrezcan servirá acá para que muchos le den gracias a Dios. Y tome esa ayuda, esa bendición, esa semilla y bendígala, bendígala. Tome el dinero. Pero es que eso es magia, eso es magia. No, 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 no. Eso se llama agradecimiento. Perdón, voy a tomar esto aquí y tomo mi dádiva, el dinero y digo, Señor, yo te doy gracias por esta semilla. Haga una oración, Señor, yo te agradezco porque es el fruto del trabajo que tú me diste, es fruto del negocio que tú me diste, es fruto, Señor, de una labor, es fruto, Dios, que tú pones. Y esa semilla, Señor, Padre, enséñame a administrarla correctamente, enséñame a sembrar, Señor, donde sé que es una buena tierra. Enséñame a sembrar donde tu palabra me enseña que siembre, porque sé, Dios, que eso dará fruto
y que, Señor Dios, podré ayudar a alguien y esa persona glorificará tu nombre. No es que usted llegue y se tome una foto dándole una ayuda a alguien. No, eso no. Sino que usted diga, de corazón lo hago y Dios lo va a bendecir. Y así administra un sacerdote, ¿sí? Determinemos vivir como verdaderos sacerdotes de Dios. Ahí en su casa diga, Señor, yo quiero vivir como un sacerdote. Cambiemos nuestra mentalidad de no ser, de ser cualquier cosa, no somos cualquier cosa. Ya les decía desde el comienzo y el martes, somos creación de Dios y somos importantes y somos alguien ya, porque Dios nos hizo a alguien y ese alguien se llama, somos sacerdotes de Dios. Administre bien el fuego de Dios, administre su oración, su tiempo de la lectura de la palabra, administre su tiempo de emocional, todo administrelo bien. Vivamos siempre con ese fuego encendido y no permitamos que se apague. Quizás de pronto esté por apagarse ese fuego, pero yo le digo, aviva el fuego que hay en ti, que fue dado por la gracia de Dios. ¿Te sientes a veces frustrado? ¿Te sientes cansado? ¿Sientes que tu vida gira en el mismo círculo y no se rompe? A veces no sucede, pero déjeme decirle algo, cambiemos hoy nuestra posición y tomemos nuestro verdadero sacerdocio en Cristo Jesús. Eres un sacerdote de Dios, eres una persona maravillosa, un tesoro de Dios, eres hechura de las manos del Señor, así que dele gracias y comience a hacer cambios en su vida. Padre, gracias Dios por esta segunda parte de administrar el fuego de Dios. Gracias, Señor, por cada persona, hermano, que se ha conectado en el día de hoy, porque han tomado y han dicho, voy a tomar esta hora para aprender, para crecer, para aprovechar el tiempo. Gracias, Dios, Padre, por Andrés, por mi hermana Sandra, Esperanza, Gladys, Gloria, Lady, Luisa, Marcia, Lía, Maribel, Nube, Roberto, Robert y Steven. Gracias por los que se han conectado el día de hoy. Gracias por los que en este momento quizá nos van a ver o están viendo a través de YouTube, Señor. Padre, que esta palabra sea, Señor, para que alcance a muchas personas y que podamos entender que somos esos sacerdotes en tus manos y que, Señor, tú nos has dado para ocupar lugares honrosos y que nuestra vida personal, familiar, espiritual, congregacional sea transformada en el poder de tu palabra. Gracias Dios, dirígenos, saca toda religiosidad que haya en nuestro corazón y Señor, enséñanos a vivir una relación con Dios, una relación con Cristo, con tu Espíritu Santo, con tu palabra, para mejorar nuestra relación dentro de nuestros hogares e inclusive, Señor, dentro de nuestra iglesia. Si hay alguien enfermo entre nosotros, tu palabra dice, haga oración y hoy hacemos oración por los enfermos. Si alguien está enfermo en este momento, Dios, pon tu mano, Señor, y Padre amado, trae sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien está necesitado entre nosotros, Señor, abre puertas de bendición. Y como dice tu palabra en Corintios, Señor, Padre, que podamos entender ese gran principio tanto natural como espiritual, de sembrar y cosechar. Dirígenos en nuestra vida para sembrar, aún Señor, para sembrar en aquellos que nos instruyen en el camino, nos ayudan y nos motivan, Señor, a mirar hacia adelante y no desmayar. Que podamos como iglesia sostener tu iglesia, el ministerio, que podamos como iglesia ser dadivosos y que haya abundancia para que la iglesia se convierta en una fuente de bendición para un barrio, para una familia, para una sociedad, para aquellos que necesitan conocer de tu amor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Que nuestro amado Señor Jesucristo los bendiga. Amada iglesia, bendiciones. Gracias por conectarse. Que pasen un buen tiempo. Vayan a descansar. Así que el Señor bendiga sus vidas. Nos vemos domingo, 10 de la mañana. El domingo voy a dar un anuncio para la iglesia.
Así que procuremos estar todos porque viene un anuncio para este domingo. Va a esperar hasta el domingo para darles un anuncio. Así que sigamos orando, motivándonos. Nos vemos domingo, 10 de la mañana, en Comunidad Cristiana El Rey. Un abrazo, bendiciones.